Espíritu del Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 41 de Espíritu del Ring. Y el día de hoy vamos a hablar de WrestleMania 41. Nunca mejor planeado. Yo creo que si intento planear algo como esto, me sale el tiro por la culata. 41 episodios. Vamos a hablar del WrestleMania número 41. Debo decir que yo casi que al final de WrestleMania 40 es cuando decido hacer este proyecto. Entonces todo tiene un encaje, un valor. Y aquí estamos en este episodio donde vamos a analizar sí el cartel, pero más la narrativa alrededor de ese cartel de WrestleMania 41. Por eso es que quizás haya luchas donde de hecho no hay construcción, de las que podamos hablar demasiado poco. Y va a haber otras luchas donde me voy a extender más de lo que quisiera. Así pasó de hecho un poco cuando hicimos las predicciones, el Fantasy Booking de WrestleMania 41, que por cierto también vamos a estar revisitando el día de hoy. Para comenzar con todo, yo creo que es importante primero que nada hablar del SmackDown previo a WrestleMania, porque para mí SmackDown, el Salón de la Fama y Stand and Delivery, del cual no vamos a hablar el día de hoy, forman parte esencial del WrestleMania Weekend y para mí tiene todo el sentido mencionarlos como factores narrativos. Entonces hablemos rápido de el cartel oficial o provisional que tenemos hasta el momento de SmackDown para esta semana. Primero que nada tenemos una lucha que incluye a Zelina Vega, a Katana Chains y a Kaden Carter contra Chelsea Green, Alba Fire y Piper Niven. A ver, antes de ir con esta lucha hay que pensar que las luchas de este SmackDown previo a WrestleMania se han vuelto los últimos años, y me refiero a los años en que Triple H ha estado al mando, en una extensión de WrestleMania, una extensión de cosas que ya no tuvieron tiempo de entrar a un cartel tan lleno. En este año tenemos casi que 7 luchas por noche, entonces no tienen tanto tiempo. Y bueno, aquí están como los últimos vestigios de lo mejor que tiene la empresa, pero se está quedando fuera de WrestleMania. Y si hay nombres aquí, bueno, importantes. Yo creo que el que más resalta de entre todos estos que estamos mencionando es Chelsea Green. Chelsea Green, que es campeona de los Estados Unidos y que yo ya vi a varios de tus TikTokers favoritos de chilladera mencionar que pues es una falta de respeto, es una ofensa Chelsea Green. A ver, la verdad es que yo creo que hay incluso más nombres de los que debería este año en WrestleMania y es muy difícil meter a todos en uno. Chelsea Green ha tenido un gran año, tuvo un muy buen Money in the Bank, tuvo una victoria por el campeonato de Estados Unidos y ha seguido siendo campeona con las mismas rivales, sí, Michin, B-Fab y Zelina Vega, pero ha seguido siendo campeona, tiene su stable. Era difícil construir algo para Zelina Vega, era difícil construir algo para Chelsea Green cuando la división femenina de Midcard en SmackDown está tan ávida de luchadoras y tan pobre en historias. Entonces a mí no me parece un error. A mí me parecería un error meter una lucha que no tiene lo suficiente en nombres para estar aquí. Sin embargo, pues tenemos esta lucha donde tenemos a Katana Chains, a Kaden Carter, a Zelina Vega contra el stable de Chelsea Green. Es no WrestleMania Moment, pero sabemos que Chelsea Green va a alcanzar ese WrestleMania Moment en algún día. Hoy por lo menos estamos ante 4 luchas femeninas en un WrestleMania. Eso casi que también podría representar algo histórico. Entonces, aguas, porque la realidad es que la construcción del cartel de este año ha sido muy complicada en general. Otra lucha que tenemos ya establecida es por el campeonato por parejas de WWE. Los Street Profits, quienes ganaron sus títulos en España, se estarán enfrentando a The Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabian. A mí me parece extrañísimo
que estos dos nombres no tengan una lucha en WrestleMania. Me refiero a los Motor City Machine Guns. Al final del día, ¿cuántas luchas les podrían quedar en WrestleMania? Y considerando que todavía hay una lucha pendiente de Randy Orton por establecerse y que ya hablaremos de ella en un momento, la verdad es que si yo tuviera que incluir una séptima lucha en la otra noche donde no está la de Randy Orton, sería definitivamente una lucha por el campeonato en parejas de WWE, por más de que a mí me encantaría que fuera algo que incluyera a Santos Escobar, a Rey Fénix, a Andrade, quienes han trabajado excelente durante este último semestre han sido las parejas de SmackDown y la verdad es que se merecían un lugar en WrestleMania. No entiendo bien por qué no lo tienen. Sí han tenido su protagonismo desde hace muchos meses y han tenido fuertes significados dentro del cartel de SmackDown semana con semana. Para mí todavía es viable que Street Profits, de Motor City Machine Guns, que DIY se incluyan en una lucha en WrestleMania. Para mí todavía es profundamente viable y de hecho creo que en mi fantasy booking ellos están incluidos en esa condicionante porque me parecía lo más lógico del mundo. O sea, son quienes han trabajado más durante este año de lo poco que llevamos para que la división en parejas sea increíble. Y por otro lado, pues la lucha que vamos a tener en parejas en WrestleMania no cumple con las mismas características. Entonces, yo creo que todavía hay posibilidades de una última lucha en WrestleMania. Y considerando que va a haber 7 en una noche, pues que haya 7 en la otra. Está difícil y va a ser un evento larguísimo, eso sí hay que decirlo. Yo creo que noche a noche vamos a tener casi 5 horas de contenido. Pero creo que vale mucho la pena que lleguen a WrestleMania. Vamos a ver si con esta lucha por el título que van a tener el viernes podemos alcanzar por fin el combate en WrestleMania. Que también me parece raro que suceda de esta manera. Porque al final del día tuvieron todo el tiempo para anunciarla. Todas han tenido tiempo para ser anunciadas. Entonces, si no han querido anunciar una lucha en WrestleMania entre estos tipos, también es por algo. Y no lo dejas a la última noche previo al evento. Lo veo muy difícil, pero me encantaría que tuvieran ese momento WrestleMania todos ellos porque han trabajado muy, muy bien. También tenemos anunciada la Andre the Giant Memorial Battle. Es un Rumble de varios hombres. Nunca tiene una cifra exacta. Y que te lleva a ganar un trofeo de Andre el Gigante. Grandes hombres, grandes nombres y grandes estrellas han ganado este Memorial Battle de Andre el Gigante. Así como otros tantos que tienen poca relevancia. Empezando por Mojo Riley, ¿no? Pero digamos que la victoria de Jey Uso por este trofeo es lo que lo llevó a donde está el día de hoy. Entonces, en ocasiones es importante, en ocasiones te sucede un Mojo Riley. Hay que ver, esperemos una sorpresilla. Aquí puede haber desde regresos hasta importancia luchadores que se quedaron fuera del cartel. Todavía recuerdo hace 2 años, me parece que Bobby Lashley se quedó fuera de WrestleMania cuando había tenido un par de años increíbles en WWE. Pues digamos que la pequeña victoria que le dieron fue este trofeo. Hay muchas personas que están fuera este año en WrestleMania, desde Solo Sikoa hasta Braun Strowman y pasando por otros como The Miz. The Miz es un histórico. Entonces podemos llevarnos una sorpresa agradable y ver qué sucede con el ganador de esta batalla real. Y finalmente tenemos el regreso de John Cena y probablemente el último careo entre Cena y Cody Rhodes. Entonces se viene una promo espectacular por parte de John Cena y muy emocionado de lo que pueda pasar con él en WrestleMania. Dicho lo cual, ahora sí, metámonos de lleno a analizar el WrestleMania 41 de este año. A ver, no voy a hablar del Salón de la Fama, aunque después hagamos algún espíritu inquieto precisamente haciendo el análisis de lo que sucedió durante esa noche, ni tampoco voy a hablar de Stand and Delivery porque ando un poco retrasado con los NXT rumbo a este evento, entonces no tengo toda la construcción
en mi cabeza en este momento. Pero vamos a hablar largo y tendido de WrestleMania 41 y empecemos por la noche 1, que será el 19 de abril, la cual hasta el momento tiene anunciada 7 luchas, que por ahí yo recordaba que eran 6, entonces tiene anunciadas 7 luchas y la noche 2 tiene anunciada 6 luchas. Ahorita profundizamos sobre dónde creo que se va a ir acomodando cada uno de estos detalles. Pero de entrada ya les digo que toda la introducción sobre la lucha en parejas se puede ir al traste. La de SmackDown, porque no recordaba que había 7 luchas en la noche 1 de WrestleMania. Eso quiere decir que la lucha de Randy Orton es la que va a terminar de conformar el cartel. Ya no hay más. No esperemos ni una lucha más. El cartel ya está oficial y más bien la única sorpresa va a ser quién va a ser el rival de Randy Orton. Sin más, empecemos hablando de la noche 1. Y vámonos con la lucha que creo que tiene menos historia y hasta la que tiene más historia. Ese es el orden particular que vamos a tomar y vamos a intentar hacerlo de la manera más liviana posible. Entonces la lucha que yo creo que tiene menos historia es por el campeonato mundial de parejas. The War Riders, Eric y Ivar contra The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods. Yo he visto a mucha gente quejarse por esta lucha. Ciertamente a mí me parece mucho más valioso que el trabajo que se hace rumbo a un WrestleMania sea compacto, tenga sentido, sea como el que hicieron en SmackDown con la división en parejas y no como el que hicieron aquí. Pero creo que la razón es porque New Day va a contar algo más importante que la lucha por los campeonatos en pareja durante esta noche. The War Riders son un tag team que, aunque a muchos les guste, ha recibido una época horrible en WWE, porque cuando en NXT estaban siendo los mejores, en cuanto llegan y cambian nombres y tienen todo este ajuste en su carrera, pues básicamente los perdemos, como que dejan de tener sentido. Y después de eso vienen lesiones eternas, vienen desapariciones completas de programación hasta el regreso y la victoria por estos títulos, que es totalmente lógica. Y no han tenido ese momento en WrestleMania. No lo han tenido. Quizás han estado en algún WrestleMania, quizás en el 39 puede ser, pero no han tenido su momento de WrestleMania. Y creo que parte de la construcción de esta lucha es The War Riders no han tenido el momento en WrestleMania, pero han sido un tag team importante en todo lo que ha sido la última era, a partir de la pandemia para adelante, incluso antes. Ya han estado trabajando. Por otro lado, New Day es un tag team histórico, un equipo, un stable histórico. Kofi y Xavier han formado parte de WrestleMania como equipo desde hace muchísimos años. Muchísimos. Y han tenido momentos muy significativos. Entonces, claro que cuando tienes a alguien como Kofi, que llegó a ser campeón mundial en WrestleMania 35, y regularmente no lo estás metiendo en los carteles de WrestleMania porque no estuvo el de WrestleMania 40, probablemente la más importante de la historia hasta el momento. Y para esta generación, debes acomodarlo en algún lugar, en algún momento. Y creo que WrestleMania 41 efectivamente es un WrestleMania no tanto para el fanático clavado, sino para el público general, pero sobre todo para todos aquellos que en las últimas WrestleManias que el protagonismo era Cody Roman, no habían tenido un espacio y ahora tienes muchos más nombres que el año pasado. Por eso creo yo que tenemos esta lucha. Y además de que creo que tenemos esa lucha por algo en específico, también creo que es porque muy probablemente tengamos una aparición de Big E. Big E
apareció con ese famosísimo segmento, y buenísimo por cierto, y nos dejó cautivados con la historia que nos empezaron a contar con New Day. De ahí para largo no han sucedido muchas cosas. New Day ha rivalizado con LWO durante meses y ha estado de flojera, porque hay que decirlo, ha sido muy flojo ese booking. Pero semana con semana son constantes en Raw y aparecen y luchan y ejecutan. Entonces, veo muy difícil que esto no sea planeado para un spot más importante como el regreso de Biggie. No sé si luchando, porque no creo que luchando. No sé si interviniendo, que lo veo mucho más viable. Pero sobre todo pues recibiendo el cariño y el calor del público ante una muy posible derrota de New Day. Entonces yo creo que esa lucha está aquí para eso, para dar ese momento. Porque suele pasar en WrestleMania. Recuerden que WrestleMania son momentos, no es wrestling. A veces hay muy buen wrestling, pero en WrestleMania regularmente hay muy buenos momentos. Recuerden WrestleMania 32, donde tenemos un segmento de The Rock quemando su nombre para que se incendie y se vea más magnífico. Y después acabando con la Wyatt Family. Eso es WrestleMania. No wrestling de alta calidad como en un Wrestle Kingdom. No tiene nada de malo y una cosa no quita la otra. Que seguramente tendremos muy buenas luchas, pero no estamos ante el mejor evento deportivo del año. Estamos ante el mejor evento de espectáculo deportivo del año. Eso es el wrestling de WWE. Y tendremos buenas luchas, pero también tendremos sobre todo grandes momentos. La otra lucha que siento que no tiene tanta construcción en este cartel es la LA Knight contra Jacob Fatu por el campeonato de los Estados Unidos. Les voy a decir por qué no tiene tanta historia. Porque el cómo la construyeron entre los integrantes de la lucha, en los que están confirmados, es muy ambiguo. Es un brawl entre ambos. Es quiero tu campeonato. Y eso honestamente a mí me da una pereza terrible. Si no es porque Jacob Fatu está involucrado en esta lucha, la verdad yo estaría castradísimo del involucramiento que hemos tenido. La verdad sea dicha. Tengo que decir que LA Knight no me gusta. LA Knight no es un luchador que a mí me guste ni en el ring ni en el micrófono, no porque sea malo, sino porque no me gusta lo que dice. Y la Megastar a mí me interesa muy poco. El año pasado tuvo una rivalidad con AJ Styles. Y por ser AJ Styles, yo le puse atención. La realidad es que pésima rivalidad al final del día. Pésimo combate al final del día. Y no nos dejó nada. Para mí, el involucramiento de LA Knight en esta lucha es pobre, es innecesario, es por demás. Tenía que estar claro porque es una de las estrellas importantes de WWE, pero si se dan cuenta en mi Fantasy Booking, no lo mencionaba, pero yo ponía la lucha de parejas de SmackDown en mi Fantasy Booking y llegó una lucha por Raw, entonces hay equivocación total. Aquí yo sí ponía a Jacob Fatu por este campeonato, pero no ponía a LA Knight como campeón, ponía solo Sikoa, que me parecía una mucho mejor decisión. Era un buen momento para darle un título a Solo Sikoa, que creo que ha construido durante muchísimos meses una historia que te gustará más o menos, pero sostuvo el producto mientras no estaba Roman Reigns y después construyó otras historias y probablemente no vaya a tener mucho más alcance en su carrera. Era un buen momento para que él le quitara el título a Shinsuke Nakamura y después Jacob Fatu le quitara el título a Solo Sikoa en WrestleMania. Yo creo que hubiera sido un mejor booking y creo que estaríamos ante una mejor historia. Un Solo Sikoa campeón de los Estados Unidos que creo que se lo merece. Un Jacob Fatu saliéndose de esa relación tóxica y logrando el campeonato de Estados Unidos en WrestleMania me parecía un mejor combate. Pero lo que tenemos es un LA Knight sumergido en una historia que es la historia de Jacob Fatu y Solo Sikoa y The New Bloodline, que ya no se llaman así. Esa es la verdadera historia que nos están contando. Y en cuestión narrativa,
el combate está bien, que involucre una buena historia de por medio, que para mí es la de Solo Sikoa y Jacob Fatu, pero no tiene mucho sentido que la otra parte, que es LA Knight, que su virtud es hablar, pues no esté significando absolutamente nada más que ser el campeón y ser una pieza antes de llegar a una gran victoria para Jacob Fatu, que tiene un futuro brillante en WWE. Yo creo que aquí definitivamente vamos a tener una victoria importante para Jacob Fatu, o deberíamos, porque que mi predicción sea Jacob Fatu no implica que sea la respuesta que WWE tiene en mente. Lo que sí creo que deberían tener en mente es que es la mejor respuesta. Que aquí deberían seguir contando la historia de Solo Sikoa y Jacob Fatu, que deberían hacerlo bien y que deberían echarle ganas. Y que LA Knight, por más que yo sé que hay muchísima gente latina les gusta y obviamente a los gringos, no tiene nada que hacer aquí y no va a ser una buena lucha más allá de los buenos momentos que Solo Sikoa nos está entregando. Las cosas sean dichas de una u otra manera. Vayamos al tercer combate de la noche y para mí a partir de aquí ya todos tienen una historia hecha y conformada. Vamos a hablar de Rey Mysterio contra el Grande Americano, porque aunque no lo parezca, para mí tiene mucha más historia que la de New Day y que la lucha de Jacob Fatu. Y vamos a hablar por partes y vamos a analizar la narrativa, que por cierto, este podcast del día de hoy lo estoy grabando después de haber visto SmackDown, después de haber visto Monday Night Raw, pero antes de ver el último NXT de este mes previo a Stand and Delivery y antes de ver el último SmackDown previo a WWE WrestleMania 2025. Por lo que hay muchas cosas que pueden cambiar en días. Y se va a notar conforme muchas cosas que diga aquí. Dicho esto, Rey Mysterio contra The Grande Americano. Para empezar, gracias que Chad Gable tiene un spot en WrestleMania. Se lo merece cada año. Definitivamente el año pasado no lo tuvo, por ejemplo. Y es aquí de lo que estamos hablando. De los nombres que hemos dicho en las luchas que hemos mencionado hasta el momento. Han estado involucrados New Day, The War Riders. Ahí van 4 nombres que no estuvieron en el WrestleMania pasado. Jacob Fatu, pues porque no trabajaba en WWE. Y aquí Chad Gable, o The Grande Americano. Entonces vuelvo. Es un WrestleMania de muchas oportunidades para muchos de brillar. Y para mí, también es muy importante porque pues ya saben que con los luchadores de mi país pues tengo que ser un hincha de corazón. Además de que Rey Mysterio era mi luchador favorito de niño y le tengo mucho, mucho cariño y me alegra mucho que Rey Mysterio siga teniendo año con año un spot en WrestleMania. Pensé que este año no lo alcanzaba y me equivoqué. Empezamos hablando de la génesis de esta rivalidad. Todo inicia a finales del año pasado, cuando Chad Gable está como esperando un buen rival. Un rival que signifique algo. Todo esto precisamente por encuentros con la LW, con Dragon Lee, con Rey Mysterio. Quiere al mejor luchador posible. Y entonces en el segundo Raw de este año, en el segundo Raw de Netflix, tenemos el debut de Penta Cero Miedo. Penta Cero Miedo acaba con él sin mayor problema. Y entonces Chad Gable entra en un conflicto interno. A ver, yo quería el mejor luchador y van semana tras semana tras semana derrotándome. Entonces yo me voy a convertir en el mejor luchador si es necesario. Y construye esta historia de ir a preguntarle a Dominic, oye, necesito aprender de las artes de la lucha libre. Ah, yo conozco un tipo. Se va a Chad Gable durante algunas semanas. Deja a American Made trabajando solo. Después tenemos un pequeño videíto donde vemos que en ese entrenamiento para entender las artes de la lucha libre se encuentra con un hombre que le entrega un paquete que resulta, hasta el momento no sabemos, pero ser una máscara, yo creo que es lo que había en el paquete. Y regresa. Y por un lado es Chad Gable y por otro lado es el Grande Americano. Y creo que de ahí no hay duda.
Esperemos que no haya duda. Y entonces sí, ya empieza a contar la historia de ser un luchador, de tener esta anécdota de ser un icónico, de básicamente lo que los americanos entienden por Nacho Libre, en resumen, ¿no? Para mí es lo más cercano a lo que está haciendo Chad Gable. Y puesto que no iba a regresar ante Penta, porque además Penta ya está en otras cosas, pues regresa a confrontar a Rey Mysterio, quien fue quien arrancó esta génesis. Y ahora sí, hablemos de la otra parte, porque durante todo el tiempo en que Chad Gable se alejó de Rey Mysterio porque ya no podía con él, esto hablamos de diciembre del año pasado, pues Rey Mysterio entró en una rivalidad con New Day. Una rivalidad muy mala, una rivalidad de flojera, una rivalidad donde incluso llegamos a pensar que Rey Mysterio no volvería al ring de manera esporádica. Termina su rivalidad con New Day precisamente cuando regresa Chad Gable e inician este combate rumbo a WrestleMania. El grande americano hasta el momento resulta que puede no ser Chad Gable. Esperemos obviamente que sea Chad Gable. Y han ido contando esta historia entre victorias y derrotas. No es la mejor rivalidad de este WrestleMania, estaría muy lejos de serlo, pero es una rivalidad que está bien, porque es alguien que se está burlando, entre comillas, porque yo creo que Chad Gable tiene mucho respeto por la lucha libre mexicana, es alguien que se está burlando del estilo de lucha libre, que se está burlando de las condiciones de enmascararse, que se está aprovechando de esas herramientas para obtener victorias. Y a Rey Mysterio, el máximo representante del estilo de lucha libre en WWE históricamente hablando, por condiciones temporales más que por representación específica, porque para mí perfectamente lo podría hacer Eddie Guerrero, pero Rey Mysterio es quien más tiempo ha estado en WWE. Y se cuenta esto, es una lucha por el significado de ser un luchador, por la importancia de usar una máscara. Hubiera sido increíble que fuera máscara contra máscara. Creo que podías aprovechar ese momento. Quizás llegue, si no lo desenmascara y no termina la lucha con el desenmascaramiento de Chad Gable, creo que podemos llegar a una lucha de máscara contra máscara. Pero mientras eso pase, Rey Mysterio tiene un momento en WrestleMania más. Y yo ya lo he dicho en otros lugares, pero el año pasado Rey Mysterio pues trabajó junto con Andrade en el primer WrestleMania de Andrade en la main card contra el primer WrestleMania de Santos Escobar en la main card y Dominic Mysterio. Y el anterior pues contra Dominic haciendo una lucha fantástica. Y el anterior a ese contra Logan Paul y The Miz junto a Dominic. Y si vamos a los últimos años de Rey Mysterio, la verdad es que gracias, porque además suelen ser significativas sus luchas. La del 39, bueno, nadie la va a borrar de la memoria. Es fantástica. Pero pues tienes grandes momentos de Rey Mysterio, también muy bajos, ¿no? Como en WrestleMania 35, donde pierde en segundos con Samoa Joe. O momentos que a mí me emocionaron mucho de niño, que por cierto esta semana se viene el Vintage Spirit de WrestleMania 25. Ya anunciaré más información al final del capítulo. Ganar en 21-22 segundos contra JBL, el campeonato intercontinental. Así como grandes historias. En WrestleMania 22 gana el campeonato mundial pesado de WWE, ganando su primer título mundial, su primer oro mundial en WWE. Y me tardaría mucho en analizar toda la carrera de Rey Mysterio en WrestleMania, que deberíamos hacerlo. Orgulloso de esta lucha, con muchas ganas de verla. En sí creo que no va a ser ni lo mejor ni lo peor de WrestleMania, pero me agrada mucho también que Chad Gable tenga una primer gran lucha importante en WrestleMania. Seguramente ha tenido otras, no tengo duda, pero creo que es la primera vez que llega con una rivalidad medianamente relevante. Entonces, albricias al siempre querido Chad Gable. Pasemos a la siguiente lucha. Ya que no tenemos demasiadas luchas femeninas, había que encajar algo aquí. Yo en mi fantasy booking había dejado por fuera definitivamente
que hubiera más de 2 luchas WrestleMania y me callaron la boca y agradezco eso. Tenemos a Jade Cargill contra Naomi. A ver, esta perfectamente podría ser la peor lucha de la noche 1 de WrestleMania. Básicamente porque Jade Cargill sabemos quién es y sabemos que no puede hacer en un ring. Y por el otro lado, pues Naomi es una luchadora que está bien. A mí nunca me ha encantado su estilo, nunca me ha encantado ninguno de sus personajes. La verdad es que casi que me cae un poco mal. Jade Cargill me cae mucho mejor, ¿sabes? Pero tiene una historia. Y esto es lo importante aquí. Ellas luchan el año pasado juntas en WrestleMania. En una historia que las iba construyendo como el nuevo orden de WWE en la división femenina. Tenían a Bianca Belair a su lado. Bianca Belair, una fantástica Bianca Belair que nunca ha perdido en WrestleMania. Y quédense con esto porque es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Una Bianca Belair que nunca ha perdido en WrestleMania. Que necesitaba quitarse un poco el foco de encima porque llevaba demasiados años siendo protagonista. Básicamente desde su main event contra Sasha Banks no había parado de ser protagonista año con año, a veces siendo muy floja, como en WrestleMania 39, que si no me equivoco es cuando se enfrenta a Asuka, y la verdad es que es una lucha para el olvido completo. Entonces el año pasado, Bianca Belair deja un poco por fuera esa modalidad de Megastar, nunca mejor dicho, y se suma a Jade Cargill, que acababa de llegar a WWE y que iba a tener pues su primer momento importante. A mí me parece muy bien. Muchos queríamos un Jade Cargill contra Bianca Belair el año pasado. Probablemente tomaron la mejor decisión al no hacer esa lucha. Y sí meterla a una lucha de tercias a Jade Cargill, que si no me equivoco también es el debut de Jade Cargill como luchadora en WrestleMania y en general. Y además sumas a una Naomi, que también venía regresando después de haber estado fuera de la cartelera de WWE durante un par de años y hacer su propia historia en Impact. Pues regresaba y tomaba su lugar y se sentaban como un gran equipo de luchadoras importantes, ¿no? 2 ex campeonas mundiales, una recién llegada de AEW. Yo creo que hubo una construcción correcta y adecuada. Y me corrijo porque Jade Cargill ya había debutado en WWE en el Royal Rumble, pero no había luchado, digamos, en una forma más convencional como lo fue en esta lucha. Entonces fue debut en WrestleMania y además fue victoria, porque ganaron ellas entre Damage Control, Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai. Que además fue, digamos, el final de Damage Control como lo conocíamos. Y para mí un gran esfuerzo y una muy buena decisión alejar a Bianca Belair de los reflectores y comenzar a contar una historia. A partir de aquí, bueno, lo siguiente fue que Bianca y Jade concretaron tan bien y dejaron por fuera a Naomi, y esto es importante, que se convirtieron en campeonas en parejas de WWE 2 veces. 2 veces. Y estuvieron trabajando y siendo las más rudas y siendo las más poderosas. Y si bien Naomi estaba teniendo otros aires como tener oportunidades titulares, la realidad es que quienes estaban teniendo el brillo eran Bianca y Jade. Y entonces, en el segundo reinado de Bianca y Jade, en un momento muy específico, Jade Cargill es sacada de programación sin saber cuál es su paradero, después de que alguien la atacara brutalmente contra un carro. Bianca, como para no soltar el oro, porque algo que me gusta del personaje de Bianca es que es face, de que es la buena, pero ella quiere oro siempre en su cintura y no soporta no tener oro, entonces también tiene demonios. Pues convence, entre comillas, a Naomi de unirse a ella, de luchar por estos campeonatos, de unirse y convertirse en campeona. Y lo que para muchos fue un error, porque como Naomi iba a defender los títulos cuando nos explicaron un poquito que más bien iba a luchar para intentar ganarlos, pues se convierte
en una muy buena premisa. Naomi logra, junto con Bianca, y de hecho con victoria oficializada por Naomi, conseguir estos títulos. Y comienza el reinado de parejas de Bianca y Naomi. Lo cual, bastante bien. Van construyendo, no tienen mejores ni peores historias en este proceso, pero al mismo tiempo pierden los títulos días antes de Elimination Chamber ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez, quien por otro lado tendrán una historia completamente diferente en este Road to WrestleMania. Ambas consiguen un lugar en la Elimination Chamber, a pesar de haber perdido los títulos, pues tienen una oportunidad más de brillar. Y justo antes del inicio de esa lucha de Elimination Chamber, donde Naomi puede robarse la noche sin lugar a duda, al estar junto con su amiga y ser las únicas que tienen como una aliada dentro de la celda, regresa Jade Cargill. Después de algún tweet por ahí donde decía, ¿están seguras que no estoy atenta a esto? Regresa, pensamos que va a atacar a Liv Morgan porque era la historia que van contando, todos sabíamos que iba a atacar a Naomi. La ataca brutalmente, la deja fuera del Elimination Chamber básicamente, y Bianca Belair, entre que entra en shock y consigue su victoria, se aleja de esta historia sigilosamente, ya contaremos cómo llegó ella a WrestleMania, y nos dan este combate que promete hacer el peor de la noche 1, por un lado, pero que además pues se sigue construyendo, porque la siguiente semana tenemos un Bianca Belair contra Naomi, en careo, me refiero, no en wrestling, y una Naomi aceptando que ella atacó a Jade Cargill, que ella ha sido esa pieza que quería tener reflector, que quería tener a su amiga que había sido alejada de ella por la aparición precoz de Jade Cargill en el main roster, y cómo se había sentido secundaria durante tanto tiempo, mientras Jade Cargill seguía haciendo historia en menos de un año, porque para ese punto Jade Cargill era una rookie en WWE. Ahorita ya no lo es, pero en ese momento lo era. Y así empiezan un poquito a contar la historia de Jade Cargill face y Naomi Hill. Naomi lo está haciendo bastante bien, hace un cambio de aspecto que me gusta mucho más que cualquiera de los que ha tenido históricamente hablando. Y Naomi no es que vaya a tener su primer combate importante en WrestleMania. Ya lo tuvo hace bastantes años en una Fatal 5. Estuvo involucrada, creo que hasta llegó a defender el título en WrestleMania como campeona de SmackDown. Entonces, para ella no es ese momento, pero sí lo es para Jade Cargill, que va a ganar. Y no sé si dije ganador del anterior, pero para mí el Rey Mysterio debería ganar. Jade Cargill va a tener su momento WrestleMania aquí. El año pasado tuvo un debut, pero no fue su momento. Creo que lo va a tener aquí. Creo que va a ser una lucha muy rápida. Creo que va a ser un squash casi. Y creo que eso debería ser para que Jade Cargill se vea bien, para que la cartelera no se sienta tan pesada. Y en general, para que esto fluya hacia otros rumbos. Creo que Jade Cargill como face no debería mantenerse demasiado tiempo, pero también creo que lo que sigue es una rivalidad con la propia Bianca Belair y ya hablaremos de eso. Por el momento, esta sería la lucha de ellas en WrestleMania. Y nos queda por hablar de 2 luchas. No es cierto, nos queda por hablar de 3 luchas. Hablemos de la siguiente lucha femenina. De la siguiente lucha femenina que tenemos durante esta noche. Y va a ser por el campeonato femenino de WWE. La maravillosa Tiffany Stratton contra Charlotte Flair, ganadora del Royal Rumble 2025. 2 veces ganadora del Royal Rumble. La única con este momento en la historia, además de ser 14 veces campeona mundial y de haber tenido bastantes momentos protagónicos en WrestleMania, incluyendo el primer main event de WrestleMania femenino. Es decir, un todoterreno como la Charlotte Flair, histórica, contra Tiffany Stratton, que técnicamente con esto cierra su año de rookie en WWE, porque a pesar de que ya la habíamos visto en Elimination Chamber o en Royal Rumble 2024, oficializa su entrada al main roster en WWE a partir del draft de 2024.
vamos a ser un poquito más específicos porque esto es bien importante. Nosotros no, a pesar de que Roxanne Pérez ha tenido muchísimas apariciones en main roster de WWE durante muchísimos años, porque Roxanne Pérez ya lleva bastante tiempo trabajando, no es rookie en main roster, a pesar de que sea ya una veterana en NXT. En cuanto tenga un contrato oficial en el main roster de WWE, entonces ya empezará a contar su año de rookie. Tiffany Stratton ciertamente adquiere ese contrato a partir del Elimination Chamber del año pasado. Y técnicamente esto ya no sería su año de rookie, pero para mí es como lo cierra. Y bueno, el año de rookie de Roxanne empezará en cuanto le den un contrato en el main roster. Así funciona. Entonces para mí es un gran cierre. Ganadora del Money in the Bank en ese proceso. Tuvo que cargar con ella el reinado de Nia Jax, quien está totalmente desaparecida de este WrestleMania. Y es muy llamativo ese nombre fuera de WrestleMania. Y ahora ha cargado con Charlotte Flair, quien el público honestamente está detestando. Aquí no hay demasiada rivalidad. En cuanto Tiffany cambia su maletín en el primer SmackDown de este año ante Nia Jax, creo que todos ya sabíamos. Y si quieres irte a mi TikTok, yo subí un video ese mismo día donde yo decía que Tiffany Stratton Charlotte Flair iba a ser el combate de WrestleMania. Era lo que iba a suceder. Y la historia ha sido eso. La verdad es que la historia carece un poquito de intención. Si me preguntas a mí, casi que prefiero la historia de Cargill y de Naomi. Sin embargo, bueno, no tienen el mismo significado en nombre que tiene Charlotte. Entonces por eso esta lucha está aquí. Y Charlotte, aunque apenas se había sido anunciada para el Rumble, ya sabíamos que iba a ganar. Era muy difícil, es que no podías poner un Tiffany contra Becky Lynch, no podías poner un Tiffany contra Io Sky. La lucha, el Dream Match, era contra Charlotte Flair, que algunos detesten hoy más esa intención, bueno, me importa muy poco. Para mí es la lucha que tendría que suceder y para mí va a ser una lucha que muy probablemente se robe la noche porque Charlotte Flair lo hace muy bien cuando sabe hacerlo. La rivalidad, bueno, gana Tiffany a partir del cambio de su maletín. Gana Charlotte en su regreso al Rumble. Y básicamente está establecido, sí, un poquito ahí Charlotte se anduvo paseando, pero en menos de una semana y media ya sabía contra quién se iba a enfrentar. Y era Tiffany Stratton. Deja que Tiffany cierre su historia con Nia. Y entonces, ahora sí, se ponen una contra la otra, semana con semana, a decirse cosas en promos o a golpearse entre el público, a tener spots que puedan ser más o menos relevantes. Y la verdad es que el momento climático de su rivalidad fue hace 2 semanas cuando Charlotte no pudo hacer su promo porque el público no la dejó hacer su promo y Tiffany le tiró un facto de sus divorcios que la verdad ha estado pesado. Tiffany no ha hecho un cambio a face oficial, es más como una twinner. Y Charlotte también anda en twinner, por eso es que la rivalidad es tan rara porque no sabes quién es la ruda ni quién es la técnica. No hay ruda ni técnica. Se han estado tirando. Tiffany ataca hacia las cosas que sabe que a Charlotte le pueden afectar. Y Charlotte, como la reina, como no puedo bajarme a tu nivel, pues la ataca como pregúntale a tu esposo, a tu novio, por qué me escribió en DM, o cuando tengas mi edad no vas a tener el trabajo que yo tengo. Son cosas bien relevantes. Para mí Tiffany es mucho de lo mejor que hay hoy en main roster en WWE y creo que va a ser una gran lucha. Toda la carga simbólica que significa enfrentarse a Charlotte Flair es algo que creo que va a poder superar y creo que a partir de ahí va a cimentar su camino como una gran luchadora. Creo que va a ganar Tiffany, creo que va a ganar porque Charlotte no necesita ganar ahorita, porque es mejor que no gane Charlotte y porque Tiffany obtiene mucho al ganar
ante una histórica como Charlotte. Y Charlotte obtiene muy poco, casi que arruina un poco más su personaje si le gana a Tiffany. Para mí puede ser la mejor lucha de la noche a nivel wrestling. Regularmente las femeninas en cada WrestleMania suelen tener grandes combates y creo que este año vamos a tener dos grandes combates. El que no va a ser probablemente tan gran combate y o puede que nos cierre la boca va a ser la lucha por el campeonato mundial pesado de WWE. El campeón Gunther contra Jey Uso. La lucha más polémica de este año. La lucha que se anunció desde hace más de 2 meses. La primera, de hecho, que se anunció que iba a suceder en WrestleMania. La que ha tenido la rivalidad más longeva. Porque además es una rivalidad que podríamos decir se construye así como la de Tiffany. Desde que obtiene el maletín ya sabíamos que iba a significar algo. Cuando ellos se enfrentan en ese evento especial de sábado por la noche y después Jey Uso gana el Royal Rumble, pues la verdad es que había premisa de que había una historia construida. Además es la que ha tenido más horas de programación durante los últimos meses, porque la de Tiffany y la de Charlotte se pusieron un poquito en pausa mientras Tiffany cerraba su rivalidad con Nia. Pero quienes no han dejado de encararse semana con semana han sido Jey Uso y Gunther. Y la verdad es que Jey Uso está sobrecargado y muy probablemente nos dé una muy mala lucha. Pero también tenemos a Gunther involucrado y Gunther nunca ha dado una mala lucha en WrestleMania. De hecho no ha dado una mala lucha. Lo que probablemente arruine una muy probable buena lucha es un resultado que tendría que suceder. Jey Uso tendría que salir como campeón mundial de WrestleMania. No veo otro resultado. Por más de que yo adore a Gunther y creo que debería ganar Gunther, no veo otro resultado. Y la rivalidad ha sido precaria, ha sido... Me tienes miedo porque nunca me has podido ganar y la verdad es que se habían enfrentado por el campeonato intercontinental en algún punto y luego se enfrentaron por el campeonato mundial y en ningún momento Jey Uso tuvo la oportunidad de ganar. Pues un poquito pasa lo mismo aquí. Es la historia del underdog que ganó un Royal Rumble, entonces no es tan underdog. Y la verdad es que lo han dicho otros creadores de contenido y les doy toda la razón. ¿Cuándo ha sido underdog Jey Uso? Nada más en esta historia, pues. Pero la realidad es que ni siquiera contra Roman Reigns, donde técnicamente era un underdog por la importancia que tenía Roman Reigns en ese momento de SummerSlam, pues ni siquiera en esa lucha podemos decir que Jey Uso era un completo underdog. Además ha tenido todas estas oportunidades en un lapsus muy pequeño. En ese sentido, Kofi Kingston ha sido mucho más underdog y fue mucho más underdog rumbo a su WrestleMania Moment. Creo que va a pasar para Jey Uso porque el público sigue con él, porque tiene historia, porque ha construido durante los últimos años este momento y desafortunadamente lo ha ido arruinando en las últimas semanas. Y eso es una sobrecarga de trabajo. WWE suele cuidar muy bien a sus luchadores, pero creo que con Jey Uso, al ser quien es, al ser lo que representa, no ha sabido tomar las mejores decisiones y no lo ha cuidado. Y mientras que podemos esperar que repelan completamente un reinado de Jey Uso, creo que también podemos esperar un buen combate. Gunther tampoco está en el mejor momento de su carrera. Sus últimas rivalidades no han sido potentes. Sobre todo creo que logra grandes victorias durante el 2024. Rey de Reyes, o Rey del Ring más bien, campeón mundial. Pero también es un año que no lo supo trabajar de la mejor manera. Pierde contra Sami Zayn el campeonato intercontinental en una gran lucha. Y luego
tiene una rivalidad con Damian Priest donde Damian Priest se ve dominante, cuando Gunther es quien debería verse dominante. Y ahora tiene una rivalidad con Jey Uso que la gente no quiere, por lo menos gran parte de un sector latino en redes sociales no la quiere. Es muy difícil esta lucha. Ellos probablemente tienen la lucha más difícil de este WrestleMania porque todo está en su contra. Todo está en su contra. Y veo muy difícil el cómo van a contar una gran historia. Me esperaría que lo hagan, pero lo veo muy muy difícil. Mi pronóstico es Jey Uso, y creo que de aquí tendremos que prestar más atención a dónde va Gunther, porque perfectamente podría ser el último gran momento de Gunther en WrestleMania, y eso también me saca un poco de mis cabales. Yo defendí la victoria de Jey Uso en Royal Rumble. Tú puedes acercarte a mi análisis narrativo de Royal Rumble del año 2025 y verás que efectivamente yo hablaba de que a mí no me parecía descabellado que Jey Uso ganara sobre John Cena. Y de hecho, para mí, que esto haya sido de esta manera propulsa en definitiva la construcción que hemos tenido de WrestleMania. Es que es la realidad. Si Jey Uso no ganaba esa lucha, hay otras cosas maravillosas que están sucediendo, como el main event de la noche 2, como el main event de la noche 1, que no estarían condicionadas como lo están ahora. Es una pena que el resultado hasta el momento no esté siendo brillante. Esa es una realidad. Jey Uso como ganador de Royal Rumble no está siendo brillante. Y el momento más importante que han tenido fue precisamente cuando Jey Uso no se involucró, sino se involucró su hermano, Jimmy Uso, en una lucha con Gunther. Una lucha que ejecutaron de manera adecuada, que Hunter terminó por acribillar a Jimmy Uso frente a su hermano, lo cual entre que furula y no, y después tuvo una buena promo en el siguiente Raw donde hablaba de tú tienes una madre porque mi madre, ¿sabes qué? Me preguntó la semana pasada y nos empezó a hablar un poquito pues de, de adentro, de las entrañas, y la verdad es que a mí personalmente no me parece una mala promo. Sin embargo, oye, la media hora que se tarda un segmento de Jey Uso para decir prácticamente nada, sí que es molesta. Gunther, por su lado, pues se ha construido como un bully, como una persona que sí que tiene el poder en este momento, devastando a un Tozawa, devastando a un Otis, incluso a un Jimmy Uso. Pero cuando algunos dicen que no se siente como un campeón mundial, y menos cuando llegue a las manos de Jey Uso ese título, pues no puedo más que darles la razón. Veamos qué sucede con esta lucha. Y quisiera tragarme todas estas palabras, pero por el momento la lucha que da pie a que todo el demás evento sea interesante es muy muy precaria en su construcción y en sus elementos. Y es suficiente con que nos den una buena lucha y un resultado de valor para que fácilmente podamos pasar página con ellos, o todo lo contrario, para mantenernos en la misma indominia que se ha manejado durante los últimos meses con Jey Uso. Y hablemos ahora sí del main event de la noche 1, que para mí es absolutamente la mejor lucha de este Mania. Si podemos ser más concretos, esta lucha es para los aficionados de hueso colorado de el wrestling sin títulos de por medio, pues un símil con las grandes rivalidades históricas. Yo veo todavía mucha gente quejándose de cuál es el valor intrínseco de esta lucha.
si no hay un título de por medio, todas esas personas se pueden ir al traste y que se enteren de que no necesitas un título de por medio para hacer una buena historia. La verdad sea dicha. Históricamente no lo necesitas. La mejor historia del año pasado fue CM Punk contra Drew McIntyre y no tuvo un título. Undertaker contra Shawn Michaels en WrestleMania 25 no tuvo un título de por medio. Y podríamos seguirnos, pero creo que esos dos comentarios te sirven bastante para ver de lo que estamos hablando. El oro en el wrestling es importante, pero no lo es todo. Y la construcción de esta lucha, ahora que veía el segmento maravilloso que hicieron en el último Raw entre Roman, CM Punk y Seth Rollins, la construcción de esta lucha pareciera que era destinada a ser la gran lucha de The Shield en WrestleMania. Sí, hablo de Dean Ambrose también. Hablo de Dean Ambrose porque Dean Ambrose es parte de la historia. Y porque, bien o mal, Dean Ambrose podría formar parte de esa historia. ¿Te imaginas que no fuera CM Punk quien regresó, sino fuera Dean Ambrose? La historia tendría mucho más sentido para otros. Definitivamente, es el gran cierre generacional de la era de Shield. De una era que empieza antes de WrestleMania 29 y que hoy está concatenándose rumbo a su gran final. Es muy difícil pensar que volvamos a tener un evento tan importante con Rollins y Reigns incluidos, aunque para mí es una lucha de WrestleMania sí o sí. Y si Dean Ambrose estuviera en WWE, estaría aquí, en esta posición. ¿Te imaginas a Dean Ambrose en esta posición? Dean Ambrose no tuvo la tolerancia ni la paciencia para construirse como estrella en WWE. Prefirió ir a construirse como estrella, y tengo que decirlo, como estrella de papel, en una empresa como AEW, que no tiene historia la empresa, está construyéndola apenas. Y que, como un vestigio de la antigua WWE, todo indica que Jon Moxley no va a significar para la historia de la lucha libre lo que es Seth Rollins y Roman Reigns sí. ¿Y por qué estoy hablando de The Shield? Ahorita esta lucha no tendría nada que ver con ello, pero en el diablo están los detalles, chicos. O en los detalles está el diablo. El diablo está en los detalles. A ver. Jon Moxley, como bien lo digo, y aquí quiero asentar algo, Mi favorito de The Shield históricamente es Dean Ambrose. Y mi favorito, en muchos sentidos, es Dean Ambrose, Jon Moxley. Pero ciertamente ahorita está pasando por una etapa horrible en AEW, donde el público lo desprecia, y no por ser rudo, no por estar haciendo bien su trabajo. Y, y a pesar de ser 3 veces campeón mundial de AEW, tienen tan poca relevancia. Y por eso digo que es una estrella de papel. Muy diferente a Stuart Strickland. Porque Stuart Strickland, si termina de hacer bien su trabajo en AEW, va a ser un histórico de la lucha libre. Va a ser una estrella que se construyó ahí. Jon Moxley no deja de ser un vestigio de WWE. Y lo seguirá siendo hasta el final de su carrera. Que probablemente sea en WWE. Y no con un main event de estas características en WrestleMania. Para nada. Enfatizo tanto esto porque resulta que la génesis de esta magnífica lucha, y ahora me doy cuenta de que este va a ser el episodio más largo de la historia de Espíritu del Ring, la génesis de esta lucha nace precisamente en el debut de The Shield en el main roster, que no estoy seguro si fue en Survivor Series del 2013, puede ser, 2013, 2014, yo diría 2013, o 2012 incluso.
apoyando a CM Punk. Porque CM Punk es quien trae a The Shield al main roster. Eran sus matones. Y durante mucho tiempo, como stable de baja midcard, campeones de Estados Unidos, campeones en parejas, no fueron más que alguien que CM Punk, una figura endémica. Y ahora me queda más claro que fue en 2012. Que CM Punk los trae, los arrastra a WWE. A atacar a gente como Big Show, a atacar a gente como Sheamus, a atacar a gente como Ryback. Y ahí comienza la historia. Ahí es la génesis de esta lucha que vamos a tener el sábado. Y posteriormente CM Punk regresa al bando técnico y The Shield se establece como el gran stable en WWE desde una perspectiva heel. Y CM Punk, una de sus últimas rivalidades o su última rivalidad en WWE, implicó enfrentarse a todo The Shield, intentando destruir lo que él había construido, lo que él había traído a WWE, y perdiendo en el proceso. Posterior a eso, CM Punk sale de la empresa por circunstancias de la vida real. No hay booking aquí. Y lo siguiente que tenemos es el quiebre de The Shield. Posterior a WrestleMania 30, que es el que ya no pudo vivir CM Punk. The Shield quiebra al terminar su rivalidad con la autoridad, con una traición por parte de Seth Rollins, quien mientras Roman Reigns le da la espalda, así como Dean Ambrose, toma una silla y le vende su alma a la autoridad y quiebra a Roman Reigns. Lo que implicó muchísimas cosas, entre ellos una gran rivalidad de Dean Ambrose contra Seth Rollins y una escarchada rivalidad con Roman Reigns. Escarchada porque nunca ha sido tan potente como ahora. A pesar de tener grandes luchas de por medio, a pesar de tener un Money in the Bank 2015 en victoria para Seth Rollins, que después termina siendo el primer título mundial de Dean Ambrose, un payback, y posteriormente, pues incluso hasta en la época del jefe tribal, formar parte de las tantas personas que no pudieron quitarle el título en un Royal Rumble, donde él apareció vestido de The Shield. Y estos hombres se construyen. Yo no tengo que contarte la historia de Roman Reigns o de Seth Rollins para que entiendas lo importantes que son. Las cosas maravillosas que han hecho. Desde Roman Reigns con convirtiéndose en el hombre con más main events de WrestleMania, tundiendo por completo cualquier cosa que Hulk Hogan haya hecho en la historia de WWE. Con Seth Rollins siendo la pieza clave para contar las mejores historias en WWE, porque el año pasado también fue una gran pieza para contar las historias que hubo en WrestleMania. Y lo es constantemente. Y los vemos constantemente volver a ser amigos, volver a enfrentarse, estar muy cerca el uno del otro. Y es Seth Rollins quien por fin termina con el personaje del jefe tribal como lo conocíamos, con los 1300 días de reinado. Porque si bien es Cody Rhodes quien se lleva el título, es, y escuchen bien esto, Seth Rollins quien se posiciona como el escudo, como el shield de Cody Rhodes para con Roman Reigns, el jefe tribal. Y mientras Roman Reigns podría haber retenido su título en WrestleMania 40, el encontrar a Seth Rollins en ring, justo dándole la espalda y pudiendo regresarle ese sillazo que le arremetió tantos años atrás, es lo que terminó por firmar la sentencia del final del jefe tribal. Es maravillosa la poética. Y cuando veíamos que Seth Rollins y Roman Reigns tenían estos encontronazos en WrestleMania 40, gente como yo deseábamos que tuvieran un combate pronto, tan pronto como este WrestleMania. Pero de por medio, y ahí hay un factor que no he comentado, durante todos estos años
Seth Rollins asumió un posicionamiento maravilloso en su carrera. Y Seth Rollins ha sido para mí una figura preponderante. Y una de las cosas que hizo Seth Rollins fue negar a CM Punk como un histórico. No solamente mientras no estuvo presente en el wrestling durante tantos años, sino también cuando lo estuvo en AEW siendo significativo para AEW. Diciéndole escoria, diciéndole que ojalá nunca regresara a WWE. Y es la noche en que regresa CM Punk a WWE, un Survivor Series, como en aquel debut de The Shield. Seth Rollins pierde los cabales y, y quiere atacar a CM Punk. Le dice, vente, vámonos de una vez. Eso nos hablaba de una rivalidad muy construida para WrestleMania 40, que no terminó por darse porque vimos la lesión de CM Punk en el Royal Rumble, probablemente antes. Y qué bendito que no haya sido así, porque si bien Seth Rollins contra CM Punk hubiera sido una gran lucha en WrestleMania 40, no tendríamos la historia que tenemos el día de hoy. CM Punk se mantiene por fuera, siempre tundiéndole los planes o a Drew McIntyre, con quien construyó una rivalidad maravillosa, o a Seth Rollins, con quien se ha enfrentado ya 2 veces en Raw, siempre de manera maravillosa y con quien no se lleva. Porque son símiles, porque Seth Rollins era el siguiente CM Punk, y fue mejor que CM Punk para la historia de WWE, a pesar de no ser tan popular. Entonces, son símiles, son identidades como John Cena y Hulk Hogan, que sabes que son figuras importantes para la industria de una manera muy similar. O The Rock y John Cena. CM Punk y Seth Rollins son esa pieza alternativa, así como Roman Reigns es un símil de John Cena, vaya. Y Cody Rhodes es un símil de John Cena también. Este es un WrestleMania de símiles. Y CM Punk se recupera, tiene su rivalidad con Drew McIntyre, nunca deja a Seth Rollins por fuera. Roman Reigns regresa después de dejar de ser el jefe tribal omnipotente. Y empieza su rivalidad con la nueva Bloodline. Y en la búsqueda de un compañero que complete su team, Paul Heyman se acerca a Seth Rollins. Y mucha gente se prendió y dijo, ¿cómo va a ser Seth Rollins? Es una tontería, ¿por qué se acerca? Ni siquiera tiene sentido. Ah, espera. Seth Rollins es una figura importante. Seth Rollins perfectamente podría haber aportado en esa lucha. Pero nadie odia tanto a Roman Reigns como Seth Rollins. Y no estoy haciéndolo de manera cronológica todo este proceso, porque hay demasiados detalles en la historia que dan para mucho, mucho. Pero podemos irnos a cuando Roman Reigns no estaba tan presente en WWE y CM Punk se encaró con Paul Heyman y le dijo, quiero encontrarme con el jefe tribal en algún punto. Podemos hablar de tantas circunstancias alrededor de la construcción de esta lucha, pero este es lo importante. Seth Rollins odia a Roman Reigns y odia a CM Punk. Y el odio en la lucha libre es el factor narrativo más importante, no el título, el odio. ¿Y qué resultado te da de que una figura que en teoría es técnica odie tanto a dos luchadores? En fin, Seth Rollins no acepta, el que acepte es CM Punk. Acepta con un favor que Paul Heyman le va a deber. Que lo importante no es el favor, porque el favor es un McGuffin. Lo importante es lo que eso genera en Roman Reigns. Hacen pareja en Survivor Series para ganar. Una vez más, Survivor Series, el gran evento que es significativo para estas piezas. Tienen sus tensiones, ganan la lucha y seguimos atentos al favor que le debe Paul Heyman a CM Punk.
empiezan a suceder otras cosas, finalizan ciertas rivalidades, cada quien con quien las tenía. Empiezan a arrancar la de CM Punk con Seth Rollins, que es plena y odio, que podría perfectamente llegar a ser una lucha en WrestleMania. Otros tantos decían CM Punk contra Roman Reigns, que a mí no me parecía tan lógica como lo es ahora. Y llegamos a Rumble. Y vuelvo, si te acercas a mi análisis narrativo de Rumble, ahí digo, aquí está el punto climático de donde definimos que van a estar estas piezas en WrestleMania. CM Punk elimina a Rollins y a Roman Reigns del Rumble, dos muy ávidos ganadores, que cualquiera podría ganar y hubiera sido mejor que Jey Uso, sí, pero no tendríamos esta historia. Y luego Logan Paul elimina a CM Punk, y ya llegaremos a Logan Paul. CM Punk intenta, posterior a esto, conseguir un lugar en WrestleMania, así como Seth Rollins, pero ese es el momento en que son eliminados todos, donde a muchos nos quedó claro que ese iba a ser el main event de la noche 1 de WrestleMania. Porque después tiene a Roman Reigns en WrestleMania que no sea un main event a estas alturas de su carrera. Y no iba a ir por el título mundial claramente. Entonces, tenemos una secuencialidad de eventos que a mí me pareció maravillosa. Curve Stomps poderosos de Seth Rollins a Roman Reigns. Brawl entre todos. Paul Heyman de por medio. Y todavía el deseo de Seth Rollins de que CM Punk no alcance sus metas. Le promete que nunca va a ser main event de WrestleMania. Que él ya lo ha sido en 2 ocasiones. Y ve muy difícil que CM Punk lo logre. Roman Reigns está desaparecido. Tenemos Elimination Chamber, donde ellos necesariamente no forman parte importante de la historia, porque estamos como en pausa rumbo a su historia con Roman Reigns, pero que sí nos propulsa otros comentarios. Mucha gente decía, es que CM Punk contra Cody Rhodes, pues no es tan potente como esta historia, la verdad, si sucediera de esa manera. ¿Y qué onda con La Roca? ¿Por qué La Roca no cumple? Es porque estamos construyendo diferentes historias. En fin, no me quiero alargar más. Llega una lucha más entre Punk y Seth Rollins en Zelda. Y regresa Roman Reigns. Destroza a Seth Rollins. Pero se encuentra con una imagen extraña de Paul Heyman viendo qué onda con CM Punk. Y eso es todo. Paul Heyman es, digamos, quien le da la potencia a esta historia. De hecho, Seth Rollins en una de sus últimas promos, que es muy buena, le dice, yo debería dejarte fuera de esta lucha, de esta historia, y quizás todo tendría mucha más practicidad para todos los lados. Pero es que Paul Heyman es el alma de la historia. Y Paul Heyman, porque yo empecé a contar esta historia con The Shield, con Dean Ambrose, sí, pero Paul Heyman fue el manager de CM Punk antes de cualquier otra cosa. Y lo llevó a grandes momentos, incluyendo una excelente rivalidad con Undertaker en WrestleMania. Y luego lo traicionó, porque Paul Heyman es un traidor regularmente. Y también fue el wise man de el jefe tribal. Y propulsa. Para mí uno de los momentos más impresionantes que yo he visto en WWE es cuando Paul Heyman aparece con Roman Reigns a una semana de su regreso y sabemos que están juntos. Paul Heyman nunca ha estado con Seth Rollins y siempre se ha llevado mal con Seth Rollins porque ahí estaba en su rivalidad con Brock Lesnar, ahí estaba en su rivalidad con Roman Reigns y nunca se han simpatizado. Paul Heyman es quien le da alma a esto y el favor se convierte, por un lado, por parte de Paul Heyman, ¿sabes qué? Te debo un favor, te voy a posicionar en el main event de WrestleMania, mira, aquí está en contrato. Ok, Paul, pero ese no es el favor. Siempre un inteligente y además condescendiente, porque no es de que quisiera un campeonato, no es que quisiera un main event, quería que volviera a su esquina. Quería que volviera a su esquina porque sabe que CM Punk podía tener a Paul Heyman en su esquina sobre a Roman Reigns. Es que la historia es maravillosa. La verdad es que para mí es la mejor rivalidad de este Mania. Tenemos tantos elementos. Es la lucha que más quiero ver. Es de la que más espero. No a nivel wrestling.
a nivel historia, y creo que va a ser una gran historia. Y me he dejado por fuera muchísimos detalles acerca de esto, pero si te das cuenta llevo casi 20 minutos hablando de Roman Reigns contra Seth Rollins y CM Punk, y podría hablar mucho más tiempo, y creo que vamos a hablar mucho más tiempo, pero no el día de hoy. Solo te puedo decir que para mí, así como Seth Rollins acaba de decir que el significado de esta lucha definirá el futuro de la industria de la lucha libre, que si bien me preguntas a mí, no necesitabas decir eso porque para todos esos que decían, y es que no hay nada en juego, bueno, ya hay algo en juego. Pero la victoria de esta lucha va a desencadenar muchas más historias y eso es lo que a mí me gusta. Todos hablamos de una traición por parte de Paul Heyman a CM Punk. Creo que sería genial ver algo así. Y un Paul Heyman con Seth Rollins tampoco me voy a quejar. Pero la realidad es que sea lo que sea que vaya a pasar este fin de semana, no va a dejar callado a nadie. Hasta aquí el análisis narrativo de la noche 1 de WrestleMania. Sin embargo, no terminamos el podcast porque ahora vamos a hablar de la noche 2 del 20 de abril. Sin embargo, vamos al siguiente bloque para hacer eso. La noche 2 de WrestleMania 41 va a ser la más importante. Quizás no tenga las mejores luchas o la mejor rivalidad. Para mí, la de John Cena y Cody está al mismo nivel que la de Roman, Seth y CM Punk. Pero sí creo que puede ser la mejor a nivel wrestling, sin lugar a duda. Misma temática. Empezamos con las luchas que tienen menos historia y nos vamos a las que tienen más historia. Empecemos por el campeonato femenino de parejas de WWE de Judgment Day, Liv Morgan y Raquel Rodríguez contra Bayley y Lyra Valkyria. La verdad es que esta es la lucha no solamente que tiene menos historia en WrestleMania en general de las dos noches, sino que además es la lucha que menos sentido tiene. Porque desde cuando la era Valkyria y Bayley son compañeras. De hecho no lo son. Y de hecho creo que de eso se trata. Así como les comentaba en el bloque anterior que para mí New Day iba a contar una parte importante con su lucha en parejas y por eso estaban posicionados en el cartel, creo que va a suceder un poco lo mismo. Hasta el día de hoy, que estoy grabando antes de que NXT se emita, no hay una lucha de Roxanne Pérez y Bayley confirmada para Stand and Delivery. No sé si esa es la pieza que haga falta para entender bien esta historia. Y es la única rivalidad que creo que debería valer. Porque si en Stand and Delivery debe haber combates de calidad, deberían ser más los femeninos que las historias masculinas que han contado. Creo que Roxanne Pérez va a enfrentarse a Bayley en Stand and Delivery. Y creo que eso va a dejar a Bayley muy mal físicamente. O eso pienso yo. Y que finalmente no va a poder llegar a WrestleMania por circunstancias de lesión o algo ahí. Y ahí es donde sí cobra sentido esta lucha. Porque para mí, esta lucha con Bayley fuera de la jugada va a ser el regreso de Becky Lynch a WWE. Recordemos que Becky Lynch estaba en un año sabático porque pues necesitaba darse un año sabático, pero el contrato con WWE lo tenía firmado desde hace muchísimo tiempo y su año sabático iba a comenzar al final del WrestleMania pasado y iba a soportarse hasta el WrestleMania de este año. No sucedió de esa manera porque se lesiona Rhea Ripley, tiene que llegar a ganar el campeonato y luego perderlo contra Liv Morgan y eso le quita un par de meses de su año sabático. Es una chingona Becky Lynch en ese sentido. Liv Morgan la deja fuera del juego, Becky Lynch se va. Pero quien tiene historia con Lyra Valkyria, con quien sí podrían hacer pareja porque son prácticamente del mismo país, porque Becky Lynch es la heroína de Lyra Valkyria, es precisamente, pues, nuestra The Man. Y creo que va a llegar, va a tomar el lugar de Bayley por alguna circunstancia que no necesariamente tiene que ser la lucha con Roxanne Pérez, pero creo que va a suceder de esa manera. Creo que tendremos el maravilloso regreso de Becky Lynch. Creo que va a juntarse con Lyra Valkyria contra su rival, contra Liv Morgan, con quien quedó mal parada la última vez que estuvo aquí. Y creo que les va a quitar los títulos por parejas femeninos. Creo que eso va a pasar en WrestleMania. Esa es mi predicción. Y la verdad es que no analizo la historia, pues porque
Liv y Raquel se merecían esos títulos en pareja, no construyeron una historia, yo casi que pensé que no iban a tener una lucha, aunque han sido muy importantes, Liv Morgan principalmente para WWE, al final sí se las dieron y me gusta que Liv Morgan esté en WrestleMania, me gusta que Lyra Valkyrie esté en WrestleMania, yo no me voy a quejar de que los títulos midcard de ellas no estén en WrestleMania, es decir, el Intercontinental y el de Estados Unidos, porque para mí simple y llanamente tiene mucho más sentido contar esa historia, porque Lyra Valkyria sí tiene a Becky Lynch en un posicionamiento bien importante, y creo que eso es lo que va a pasar, y si no pasa definitivamente me voy a sentir decepcionado, porque hoy sí que puedo decir que Bayley no tenía un lugar en WrestleMania y esto es un relleno absoluto. Pero esa es mi predicción. Llega Becky, nos dan un momento de WrestleMania, gana los títulos con su gran amiga y después, pues, amiga y coterránea y aprendiz. Contra quien perdió el título de NXT en algún momento. Y creo que eso también puede llevar a The Man a convertirse en campeón intercontinental. Que me parecería una decisión incluso aún mejor. Hablé de esta lucha antes de la de Randy. Porque para mí la de Randy incluso tiene más historia. Al final del día esta lucha es la última que se unió al cartel. Y es una lucha que tiene un posicionamiento de que las ganadoras fue por torneo, ni siquiera por rivalidad. Es la que menos construcción tiene de todo WrestleMania, pero fácilmente puede ser un gran momento WrestleMania. Además, vuelvo, Becky sí tiene historia con todas ellas, Bayley no. Es lo que mejoraría una historia como esta y lo que haría que fuera una sorpresa. Hablemos de Randy Orton. Randy Orton va a tener una lucha en WrestleMania y va a tener una lucha con Kevin Owens en una rivalidad maravillosa. Que no voy a hablar de la rivalidad maravillosa de Randy y de Kevin, porque aparte me alargaría muchísimo y me gusta mucho porque era una lucha que esperaba muchísimo. Pero aquí con Randy va a pasar algo como lo que pasó con Rollins en WrestleMania 38. En búsqueda de un rival, se va a topar con algo que no esperaba. Ya nos metieron el gusanito de que podría ser Solo Sikoa. Randy contra Solo Sikoa. No creo que suceda. Creo que Solo Sikoa se va a involucrar en la lucha de Jacob Fatu. Y algo va a haber ahí que contar. Pero tampoco creo que llegue con Randy. Sí, ya se posicionó ahí un poquito. Y al final del día, claro que creo que sería valioso que alguien como Solo Sikoa tenga una lucha en WrestleMania. Pero no creo que es esta. Lo mismo pasó cuando regresó hace unas semanas y atacó a Cody Rhodes en pleno Road to WrestleMania. Muchos empezaron a pensar que iba a ser otra vez rival de Cody, que qué sentido tenía si estábamos en Road to WrestleMania. Fue una falsa alarma como para distraerte de otras cosas que estaban pasando alrededor. Creo que es lo mismo con Solo Sikoa en este caso y Randy Orton fácil se lo saca de encima en estos días. Además no sería una lucha especial, pero sí sería una victoria para Randy que también sería algo por esperar en WrestleMania. Creo que hay otros nombres, hay dos nombres en específico que fácil pueden contarte algo interesante en WrestleMania. Uno que es menos importante que el otro, Rusev, quien según yo ya firmó con WWE, pues perfectamente podría salir. No me parecería la construcción más importante ni la más divertida y creo que es un regreso que perfectamente puedes posicionar para la edición de Raw Post WrestleMania, por ejemplo. Quien sí, Aleister Black. Y bueno, no hay demasiado de qué hablar. Aleister Black va a regresar, ya es un hecho. ¿Cuándo va a ser? Creo que debería ser contra Randy Orton. ¿Por qué contra Randy Orton? Pues básicamente, pues, porque es la estrella más grande que podría regresar, ¿no? Básicamente por eso, no por otra construcción. Siento que Randy debería pronto cambiarse al bando rudo y que eso nos va a alejar de un Randy contra John Cena, definitivamente, pero para mí que sí lo vamos a tener. Y siendo John Cena técnico, aparte. Sin embargo, creo que Randy yéndose otra vez al lado oscuro es lo que necesitamos realmente en muchos sentidos y lo llevo pidiendo ya bastantes meses. Fuera de eso, creo que un Aleister Black de regreso, teniendo su momento WrestleMania que nunca ha tenido, porque si bien creo que le ganó a Bobby Lashley en WrestleMania 36, para mí creo que aquí puede ser un gran regreso, creo que se puede posicionar bien y creo que va a ser mucho más significativo que todo lo que hizo en AEW y que todo lo que ha hecho en WWE.
Me gustaría ver mucho a Aleister Black contra Randy. Otros tantos que podrían participar. Verás tú. Uncle Howdy. ¿Tendría sentido Uncle Howdy a nivel narrativo? Sí. Porque al final del día, si hablamos del gran rival histórico de Bray Wyatt, uno es John Cena y el otro es Randy Orton, no me gustaría verlo, la verdad. Hay pocas opciones. Una de esas también es Kevin Owens. Una de esas es que todo esto fue una pantomima de Kevin Owens que la verdad preferiría eso a que esté realmente lastimado. Al final del día sus últimas dos luchas en WWE, la de Royal Rumble y la de Elimination Chamber, fueron muy violentas y muy deteriorantes para él. Y todo habría podido ser una pantomima para construir esta lucha en WrestleMania de manera más potente. Porque es el giro de tuerca que quizás hacía falta. No creo que suceda, pero también no sacaría a Kevin Owens de la quiniela. Eso es lo que sabemos sobre la lucha de Randy Orton. Y para mí tiene más historia porque el peso del nombre de Randy Orton es mucho más importante que hasta el momento lo que hay en la lucha por parejas de WWE. ¿Quién va a ser? Han hablado hasta de Nick Aldis. Para mí no tiene ningún tipo de sentido teniendo tantos luchadores en tu roster. Metes a Nick Aldis, que es un gerente general que nunca ha sido importante a nivel luchador en WWE. Por favor. Metes a cualquier... Es que en serio, metes a cualquier otro y funciona. Hay tantas opciones. La verdad es que hasta Ludwig Kaiser podría ser, pues. Para mí, la oferta debería ser hacia uno de los nuevos talentos que están regresando. Me encantaría un Rey Fénix, algo así. Sí, pero es que para nombres tienes que o posicionar a alguien que viene de AEW o posicionar un nombre mucho más grande. Que no hay. Ahorita no hay más allá de estos. Y eso sería lo que yo vería rumbo a WrestleMania por parte de Randy Orton. Logan Paul contra AJ Styles sería la siguiente lucha para mí que tiene mayor o menor construcción. Y la realidad es que uno cuando piensa en ambos nombres se debe de imaginar que pueden dar una buena lucha. Y así como hay génesis muy profundas en esto que es WWE, hay otras que nada más vienen de una eliminación de Rumble. De hecho, la mayoría de las rivalidades este año vienen del Rumble. Si hacemos el conteo, casi que el 70% deberían de venir del Rumble. Y debo decir que en cuanto yo vi que Logan Paul eliminaba a AJ Styles, me quedó muy claro de que íbamos a tener una lucha entre ambos en WrestleMania. Después dudé y pensé que podrían llegar a una lucha en escaleras o otras circunstancias. Incluso llegué a pensar en Logan Paul contra CM Punk en algún momento. Así me hizo sentir WWE. Pero la realidad es que llegamos a este combate que probablemente nos sorprenda, como lo sabe hacer Logan Paul siempre. Y AJ Styles es un histórico y muy querido en la lucha libre en general, en el wrestling. Era un dream match que se podría esperar. Para WrestleMania está bien. La verdad es que ¿qué otro plan podrías tener en un WrestleMania tan cerrado para ellos dos? Meterlos en la lucha por el campeonato intercontinental y que fuera de escaleras a la mejor. Pero la verdad es que por separado tampoco está nada mal y me gusta mucho. La construcción ha sido muy vaga. Logan elimina a AJ Styles en WrestleMania. Más bien en Royal Rumble para llegar a WrestleMania. Lo cual pues frustra a AJ Styles que venía regresando. Se olvidan del tema porque se concentra Logan Paul en Elimination Chamber y AJ Styles anda por ahí meditando junto con Karrion Kross. Y entonces ya tienen un careo por ahí en un Raw que involucraba a un cómico invitado, nada que ver. Y ya como que definen el sendero que van a tomar rumbo a este WrestleMania. Logan Paul contra AJ Styles. Vuelvo, de hecho la construcción es muy vaga. Tiene más construcción que otras luchas como la de Randy Orton, que no sabemos hacia dónde va a llegar, o la del campeonato femenil en parejas. Pero la verdad es que tiene muy poca construcción. Es una lucha por los jajas, es una lucha por la calidad que ambos luchadores suelen exhibir en el ring. Y que muy probablemente creo que será una noche para que Logan Paul tenga una victoria en WrestleMania. Que ya la tiene junto con The Miz, si no me equivoco. Pero que tenga una victoria pues más sólida
en WrestleMania, no como la del año pasado. Creo que esto podría definir perfectamente la carrera histórica, llamémoslo así, de Logan Paul, no porque él sea un histórico, sino porque a nivel de historia quizás sea la noche más importante de su carrera, ya que tampoco sabemos si a Logan Paul le quedan demasiadas noches en WWE. Y eso nos llevaría a hablar del siguiente combate, que para mí a partir de aquí ya todos tienen construcción narrativa profunda, y en este caso sería la lucha por el campeonato intercontinental, que involucra al campeón Bron Breakker, gran campeón, contra Finn Balor, contra Dominic Mysterio. De hecho, esta es otra que más o menos yo planteé, incluyendo a Dominic Mysterio, y que si hiciéramos un conteo de puntos, pues aquí sería medio punto y medio punto en la anterior, porque ambas luchas las tenía contempladas, a veces en conjunto, por separado, con otros integrantes como Kaiser y Sheamus, pero al final del día esto es lo que tenemos, y para mí el Fatal 4-Way no podría ser mejor. ¿Cómo va la narrativa de esta lucha? Bueno, diría yo que arranca después de un par de semanas del debut de Penta, donde después de una victoria, si no me equivoco, ante Pete Dunne, Penta carea a Bron Breakker en backstage. Sencillito, nada del otro mundo, nos hypeaba un poquito. Y en el propio Rumble tenía interacciones Penta, Breaker, que al final del día, si no me equivoco, debe ser Jacob Fatu quien eliminó a Penta. Y si no fue Breaker. Para lo que voy es que eliminaron al que más tiempos dio en la lucha. Se vio muy bien. Y justo el protagonismo de Penta termina cuando aparece Bron Breakker. Entonces ahí van un poquito relacionados. Me imagino, y por lo que recuerdo, también estuvo involucrado en interacciones con Finn Balor, con Dominic Mysterio. Es aquí donde yo les digo que todo se gesta desde el Rumble. Y poquito a poco Penta termina su rivalidad con Kaiser. Por otro lado, Finn Balor no alcanza a entrar a la Elimination Chamber y está frustrado por no conseguir oro. Entonces se empieza a involucrar con Bron Breakker. Y a la vez, Bron Breakker pues va cerrando rivalidades con otras personas alrededor. Lo que nos lleva a tener el famoso Finn Balor contra Bron Breakker, que es un muy buen combate y que termina con un careo entre Breakker y Penta. Lo cual, la verdad, es básicamente quién es mejor, quién de entre nosotros es mejor. Y que Dominic Mysterio se meta en la quiniela por culpa de Liv Morgan, la verdad me parece una de las mejores decisiones, porque ya lo había dicho yo en diversos medios. Oye, Dominic Mysterio ha tenido una muy buena carrera en WrestleMania, toda relacionada con su padre, pero me molestaba mucho que no lo hubiéramos involucrado con algo en WrestleMania este año por determinadas circunstancias, y creía que la lucha por el campeonato intercontinental estaba muy cerca de lo que le correspondía a Dominic Mysterio como wrestler y lo que ha estado haciendo los últimos 5 años. Me gusta muchísimo que tenga esta posición en Mania y que esté involucrado junto con su carnal, con Finn Balor, con quien se ha mantenido pegado desde que básicamente se unieron ambos al Judgment Day. Y por otro lado, pues tienes a Bron Breakker, que ha sido un muy buen campeón, un campeón dominante, que cada cosa que hace se ve increíble. Y por el otro tienes a un favorito de los mexicanos y de la banda latina, y también seguramente de muchos estadounidenses, como lo es Penta. Penta en este proceso, digo, no me voy a detener demasiado a revisar su información, porque además de todo, seguramente es una de las luchas que más voy a analizar este fin de semana, entonces pues no me quiero detener demasiado aquí, pero Penta ha sabido ser protagonista y también actor secundario, y durante las últimas semanas en la lucha en parejas que tuvo contra todos estos integrantes junto con Bron Breakker, es actor secundario y recibe una lanza de Bron Breakker prendiendo y caldeando la rivalidad, diciéndole que le va a partir su madre a Bron Breakker en WrestleMania, también a Dominic, también a Finn. Con Dominic había tenido interacciones fuera de, digamos, el kayfabe y también dentro de, y habían sido interesantes porque al final del día pues comparten, digamos, ser parte de la raza latina, ¿no? Y Y Finn Balor, bueno, es un elemento que quizás es el más extraño en esta rivalidad, pero es pues un luchador importante para WWE, ex campeón intercontinental, ex campeón universal, muchas veces campeón en parejas. Creo que todos aquí tienen algo que contarnos, y vuelvo, Penta ha sido
secundario durante estas semanas, no ha sido la parte más relevante de la historia. Yo creo que lo es Finn Balor por cómo está contando la historia. Y creo que el resultado es el que menos tengo claro para este fin de semana. Pero para mí, un Dominic Mysterio como campeón intercontinental sería muy, muy cagado. En el último Raw, Penta queda como sobre todos los demás al no recibir la lanza de Bron Breakker. Que no es necesariamente quedar sobre los demás, porque para eso tendría que haber acabado con todos. Pero el que nadie cree que pueda salir de aquí es Dominic. Y creo que es la historia que podría ir. Me encantaría ver un Penta como campeón intercontinental. Muchos saben que es mi luchador favorito. Pero el tema con Dominic es que es quien ha contado la historia y la ha contado muy, muy, muy bien. Entonces me gusta muchísimo lo que va a suceder con esta lucha. Es la lucha que más me emociona del fin de semana por el significado que tiene para Penta. Y creo que va a ser histórico. La verdad es que es para mí uno de los puntos medios de todo WrestleMania, junto con obviamente los eventos principales. Yo sé que a nivel significativo otros tendrán otras luchas que le signifique esto a ellos. Para mí esta es la que lo hace. Y aunque me duela aceptarlo, pero a pesar de que me encanta esta lucha, no es la que más historia tiene en WrestleMania. Y de hecho es difícil entender todo el contexto de cómo llegamos aquí. Ya lo hablaremos en TikTok. Pero la que sí tiene mucha más historia de por medio, aunque no queramos, es la Sin City Street Fight Match de Damian Priest y Drew McIntyre. Drew McIntyre quisiéramos que estuviera en una mejor posición en este Mania. Muchos dicen que en el evento principal contra Punk, Rollins y Reigns, y tendría mucho sentido porque con todos tiene historia. Pero está aquí con Damian Priest, que bien podría haberse quedado fuera si no tuviera a este rival de frente. La historia entre ellos comienza, una vez más, en Royal Rumble. Priest elimina a Drew McIntyre y le quita todas sus aspiraciones. McIntyre no se clava tanto, entra a la Elimination Chamber y una vez más es el primer eliminado por parte de Damian Priest. Esto lo frustra aún más y lo ataca en cualquier otra función de SmackDown e intenta buscar su propio sendero para WrestleMania, lo cual no va a lograr conseguir porque Damian Priest se propone dejarlo fuera de todas las condicionantes de WrestleMania a menos de que él esté involucrado y se destrocen en el uno al otro. Y le dice, te prometo que a partir de ahora cada semana me verás. Y así empiezan un sinfín de momentos violentos que incluyen el destrozo de un vidrio de auto, que incluye un golpe que dejó viendo estrellitas a Damian Priest sobre las escalinatas, entre varios otros momentos que han incluido pues momentos sangrientos. Creo que esta puede perfectamente robarse la noche, porque ambos son buenos talentos. Drew es uno que nos gusta mucho, ya de entrada les digo que creo que Drew va a ganar esta lucha. Pero la historia no solamente es esto, no solamente es Rumble, no solamente es Elimination Chamber. El año pasado, después de muchos, muchos procesos, Drew consigue el oro que tanto había estado buscando. Porque esa fue la historia que contaron 2023-2024 para Drew. Él intentando conseguir el oro. Lo consigue ante el bueno de Seth Rollins. Y las dos coyunturas de sus rivalidades importantes suceden esa misma noche. Por un lado, CM Punk destroza su celebración. Y por el otro, Damian Priest aparece para cobrar su maletín de dinero en el banco. Lo cobra y se convierte en campeón mundial, dejando a Drew sin lo que tanto ansiaba. Drew se concentra en CM Punk porque al final del día es la pieza que realmente le ha estado generando dolores de cabeza. Pero por el otro lado también sigue teniendo esta rivalidad con Priest. Llegan a tener en la tierra natal de Drew McIntyre, que si no me equivoco es Gasglow, un combate por el título mundial, el cual no logra ganar Drew McIntyre por CM Punk, básicamente, y lo clava hacia otro lado. Pero la historia con Damian Priest ahí ha estado, y para mí tiene todo el sentido del mundo. Quizás lo que no tiene sentido del mundo es que no se hayan clavado tanto en precisamente este momento de WrestleMania 40 o en esta lucha en Gasglow. Pero de que tiene sentido y que tenía que llegar esta lucha, pues es que tenía que llegar.
este combate era una lógica. El problema es que entre tantas otras cosas y entre que mucha comunidad latina no quiere a Damian Priest por alguna razón, la verdad es que últimamente lo he visto decir cosas como que a él no le gusta entrenar y eso me saca a mí un poco de onda. Entre que muchos no quieren a Damian y muchos aprecian a Drew, este combate junto con el de Jey Uso y Gunther son los que más difíciles la tienen en WrestleMania 40. Porque si bien la complicación entre John Cena y Cody es importante, los nombres disuelven un poquito eso. Aquí no. Aquí es, quieres ser relevante, quieres tener un momento en WrestleMania, gánatelo. Sábatelo ganar con una muy buena lucha, ya sea Jey Uso, Gunther, ya sea Damian Priest y Drew McIntyre. Haz historia, cambia la forma de hacer las cosas. Lo veo muy muy difícil y realmente es un fracaso previsto, pero al mismo tiempo, al no tener ninguna expectativa, perfectamente podrá ser la mejor lucha que podríamos esperar entre ellos dos. Esa es una realidad. Ya estaremos platicando el martes que viene pues de los resultados en la mejor crónica de WrestleMania 41, pero por el momento, hoy que estoy grabando el podcast, les puedo decir que no hay muchas expectativas con esta lucha. Y eso nos lleva a la siguiente lucha importante de la noche, el Campeonato Mundial Femenino, Io Sky, Bianca Belair y Rhea Ripley. Si bien tiene mucha historia, porque las han sabido manejar, creo que se dieron demasiadas vueltas para llegar aquí. Sin duda va a ser una lucha que se robe la noche. ¿Y cómo llegamos a esta construcción? Bueno, por un lado, la campeona Rhea Ripley le quita el título a Liv Morgan, quien había tenido un reinado olvidable, aunque relevante para su carrera. Y le quita el título a Liv Morgan y se posiciona a otras cosas. Ella es la campeona ahora. Por un lado, Io Sky no logra el Rumble, que era algo que se esperaba, y no logra ni siquiera ingresar al Elimination Chamber, que era algo que se esperaba, siendo quizás la posibilidad más importante en Raw. Bianca Belair no se pensaba mucho porque estaba en el mundo de las parejas o por el posible regreso de Jade Cargill. Y ahí es donde empiezan a contar la historia, con Io Sky fallando hasta que gana una noche después de la Chamber y deja a Rhea Ripley fuera de la jugada. Gracias a Bianca Belair, por cierto, que es la otra parte importante de esta historia. Bianca Belair, por su lado, ya contamos la historia de Cargill, ya encontramos la historia de Naomi. Bianca Belair estuvo construyendo todo su año en la división en parejas, hasta que llega en Rumble y bueno, empieza a interactuar de otras maneras y posteriormente ingresa a la Elimination Chamber por su propia mano. Pierde los títulos en pareja, es digamos choqueada por lo que pasa con Jade Cargill y Naomi, y entonces ahora sí, gana la oportunidad de Elimination Chamber sobre todas las demás, que a muchos no les gustó ese resultado. Yo no soy el mayor fan de Bianca Belair, he hateado bastante a Bianca Belair, pero a mí me parecía la mejor decisión dentro de la Chamber mientras no fuera Io Sky. Y al no ser Io Sky, la historia es mucho más interesante, porque si ganaba Io Sky y dejabas por fuera a Bianca Belair, la historia entre Rhea y Io Sky no iba a ser buena. Y cuando ingresas a Bianca Belair, le das esa potencialidad de que no sabes qué puede pasar. De hecho, no sabes lo que va a pasar, porque gana Bianca Belair y automáticamente todos se vuelven locos, porque o esperaban a Alexa Bliss o esperaban a Liv Morgan, pero no, ellas, una ni siquiera está contemplada y la otra estaba posicionada hacia otras características, y que era lo correcto, porque ya teníamos demasiada Liv Morgan en protagonismo durante el último año. ¿Y qué pasa? Que Bianca Belair es la pieza correcta, es la pieza perfecta para contar la historia. Es que no hay duda. No podía ser Bayley porque ya había sido el año pasado y no tenía demasiada historia con ellos. No podía ser las demás. Era Bianca Belair. Bianca Belair es la EST. Bianca Belair ha sido importantísima en la historia de WWE y en la historia de WrestleMania. Está invicta. Tiene una racha invicta en WrestleMania y la va a mantener porque para mí va a ser la ganadora de esta noche. Y además de eso, bueno, se pone un poquito ruda Twinner por ahí, por todo lo que ha sucedido. Tiene su propia historia por aparte con Naomi y Jade Cargill. Y es eso. La noche siguiente a Elimination Chamber, Rhea Ripley pierde el título ante Io Sky en una impactante demostración de que no todo es lo que podemos esperar. Y un poquito es gracias a Bianca Belair. Entonces ahora tenemos un Bianca Belair contra Io Sky. Pero Rhea Ripley, siendo quien ha sido y quien será para la historia de WWE, no se conforma con eso. Incide y decide incidir tanto hasta meterse en la lucha. Bianca Belair dice: quizás en algún momento temí por llegar a WrestleMania contra ti, pero
lo voy a hacer, no te tengo miedo. Rhea Ripley está enfocada en Bianca Belair porque es quien le quitó la oportunidad de llegar como campeona. ¿Y Io Sky? ¿Dónde está esta campeona que parece secundaria? Pues es que esa es su historia. La historia de Io Sky es que durante este proceso de Road to WrestleMania ha sido la secundaria y nadie ha creído en ella y sigue nadie sin creer en ella porque quizás es asiática, quizás porque es más pequeña, quizás porque no es tan importante como las otras dos a nivel histórico en WWE, pues ha demostrado lo contrario, ha demostrado la preponderancia que tiene y la potencia que tiene. Ha dejado en la lona a Rhea, ha dejado en la lona a Bianca y es quien más se ve como una posible ganadora a pesar de que yo vuelvo. Creo que Bianca Belair va a ganar esta lucha. Y cada una se posiciona. No es que Io vaya a defender su título, es que va a defender la importancia que tiene y definitivamente va a ser una noche importante para ella. Rhea Ripley lucha por superar su supremacía y Bianca Belair por establecerse otra vez en la alta card de un WWE. Un muy buen combate si me lo preguntan a mí. Esperemos que sepa dar lo que nos está proponiendo y esperemos que sea generacional, porque la realidad es que tiene muy muy buenos elementos y ahí es cuando te das un poquito cuenta de que las cuatro jinetes y de pronto son importantes, pero ya tenemos muchas más representantes. Hablemos ahora sí de la lucha más importante de este WrestleMania. Cody Rhodes contra John Cena por el campeonato mundial de WWE. No voy a profundizar demasiado en la rivalidad, porque para mí esta lucha es la que mejor se ha construido, la que muchos más elementos tienen, y así como aquí le dediqué muchísimo tiempo a la de Punk, Rollins y Reigns, creo que deberíamos dedicarle poco tiempo, de hecho, a la que vamos a comentar el día de hoy, que es la de Rhodes y John Cena. Y eso es porque yo quiero hacer un análisis narrativo únicamente de esta rivalidad, de esta lucha, pero lo quiero hacer después de WrestleMania. Lo quiero hacer después de WrestleMania porque quiero ver exactamente qué van a contar. Si vamos a llegar al culmen de una gran historia o simplemente va a ser un momento de poco valor. Eso estará sucediendo en las siguientes semanas aquí en Espíritu del Ring. Lo que queda por decir es que John Cena ganó el Elimination Chamber después de no lograr el Royal Rumble, que se unió a The Rock en esta cruzada por terminar con Cody Rhodes al no ser parte de la corporatividad que quiere proponer ahora The Rock, que ha hecho un cambio a heel completamente brutal, que lo que trabaja como face también lo puede trabajar como heel, que decide, en algún momento lo dice, decide no cambiar su canción, no cambiar su ropa, porque él es John Cena. La gente se viste como John Cena. La gente quiere ser como John Cena. John Cena no tiene por qué cambiar cuando él es quien es. Yo creo que sin duda, una de las mejores historias que nos han contado en años. Cody Rhodes, por su lado, pues está cumpliendo un papel secundario en una historia mucho más grande, porque él terminó su historia el año pasado, pero su historia siempre ha sido la de estar entre las estrellas. John Cena tira promos de mucho, mucho valor todo el tiempo. Y vuelvo, no me imagino una mejor manera de llegar al main event de WrestleMania 41 que en la gira de retiro de John Cena ante Cody Rhodes, siendo generacional, porque lo es, porque John Cena ha tenido estos grandes combates, porque la última vez que estuvo en el main event fue ante The Rock. Y la última vez que Cody estuvo en el main event fue ante John Cena. Porque John Cena tuvo muchos main events en WrestleMania. Este de The Rock lo tuvo 2 ocasiones seguidas. Y además pues se llegó a encontrar con otros elementos de preponderancia como Shawn Michaels en el main event de un WrestleMania. Y en ocasiones, bueno, quizás no fue el máximo protagonista como en el 26 o el 25, pero aún así ha tenido uno de los momentos más icónicos de la historia. Es que analizar a John Cena en este Turnhill, en este paso, en esta gira de despedida debería ser algo muy, muy extenso. Y vuelvo, creo que no me da aquí la vida para comentarlo. Además, estamos llegando al podcast más largo de la historia de Espíritu del Ring. Van a ser casi 2 horas.
Pero queda por decir eso, que es la lucha que mejor se ha construido, la lucha más importante y una lucha que puede, si bien, cambiar la historia o por otro lado decepcionar a muchas personas. Habrá que ver qué decide hacer WWE este fin de semana. Para mí, únicamente como pronóstico, John Cena debería ganar su 17º campeonato mundial en WrestleMania 41. Y a ver qué pasa, a ver si por ahí Ric Flair llega a querer arruinar un poco el pastel o si nos dan en serio lo que hemos estado pidiendo, una lucha de ensueño. No hay mucho más que decir, chicos. Quizás es decepcionante que no le dedique más tiempo a Cena y a Rhodes, pero es eso, quiero dedicarle un podcast completo a Cena y a Rhodes en cuanto suceda WrestleMania. La semana que viene, entonces en martes, también vamos a estar platicando de la crónica completa de lo que sucedió este fin de semana, incluyendo el Salón de la Fama, incluyendo Stand and Delivery, incluyendo WrestleMania Noche 1 y Noche 2, de manera general. Y dependerá de cómo tenga que organizarme, porque todavía a semanas más adelante tendremos que hablar obviamente del aniversario del Consejo Mundial en su Arena México o de la lucha que va a haber contra MLW. También AAA regresa a Ciudad de México y a las funciones pregrabadas. O sea, van a pasar muchas cosas, por lo cual no puedo prometer una programación tan exacta para las siguientes semanas, pero la siguiente semana sí la voy a tener mucha más clara en ese sentido. ¿Qué va a haber esta semana? Porque esta semana es WrestleMania Weekend y yo principalmente quiero que disfrutemos eso como locos. Bueno, en TikTok, ya lo comenté, vamos a hacer análisis más específicos de la lucha de Rey Mysterio y Chad Gable y la lucha de Penta por el campeonato intercontinental. De hecho, ya puedes encontrar el análisis completo de Rey Mysterio en TikTok, @creer.spirit. Eso es por aparte. Por el otro lado, dentro de unos días tendremos el de Penta y seguiremos revisando lo que sucede con los mexicanos rumbo a WrestleMania y posterior a WrestleMania. Además, aquí en el podcast también tendremos otro espíritu inquieto hablando de circunstancias que se puedan quedar un poquito por fuera del podcast principal para el martes. Esto seguramente saldrá el lunes o el miércoles de la semana que viene. Y en el canal de YouTube y en Spotify reactivamos una sección, la vamos a transformar. Es Vintage Spirit y vamos a hablar de WrestleMania 25. El primer WrestleMania que yo viví, digamos, como espectador. Y es defendiendo a WrestleMania 25. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas cosas que hacer en redes sociales durante estos días de contenido de Creator Spirit. Y además se viene una sorpresa. Digamos que ya es oficial la colaboración con, para mí, uno de los mejores creadores de contenido en conocimiento que existe en la plataforma de TikTok. Yo lo dejaré por ahí. Más de 20,000 seguidores tiene. Y el día de hoy, mientras me ha costado tanto grabar el podcast de el análisis narrativo de WrestleMania 41, porque realmente ha sido un calvario y estoy haciendo esta última parte del programa a las 4:28 de la tarde, media hora antes de que salga el podcast, yo les puedo decir que hoy grabamos con este elemento que me parece increíble. Vamos a hacer un análisis político, antropológico, narrativo, histórico de el complejo que tienen los mexicanos con el Hijo del Santo. Espérenlo. ¿Cuándo sale? No lo he decidido cuándo sale, porque la verdad es que esta semana yo me voy de viaje a El Salvador. De hecho, voy a ver WrestleMania en El Salvador por alguna razón. Y como grabo hoy y me voy mañana, entonces no tengo el tiempo para editarlo en ese proceso. Por lo que puede seguir tanto como la semana que viene, por ahí del viernes, como la siguiente semana. Lo que sí es que no va a ser un podcast específico de Espíritu de Enrique, es decir, no va a ser episodio 42 o 43, va a ser el episodio número 2 de charlas. La primera, les recuerdo, fue con los creadores de Rey Mysterio contra la Oscuridad, y la segunda va a ser esta, con este creador de contenido, que todavía no voy a revelar el nombre, lo vamos a revelar en el WrestleMania Weekend, ¿vale? Ya que hayamos grabado, ya que hayamos tenido todo y esto sea totalmente oficial, en el WrestleMania Weekend, sábado o domingo, revelo quién es nuestro invitado y la fecha de estreno del podcast especial con él sobre el tema del Hijo del Santo.
sin más, muchas gracias por escucharlo. Si te echaste las casi 2 horas que duró este podcast, muchas gracias. ¿Cuál es tu lucha favorita rumbo a WrestleMania? Gracias por suscribirte aquí en YouTube o en Spotify, por seguirnos en Instagram o en TikTok. Todas las redes sociales, si alguna tienes duda, están en la caja de descripción de YouTube. Y sin más, yo fui Queer Spirit y doy por iniciada la WrestleMania Weekend con todos ustedes. Chao. Espíritu de Ring con Queer Spirit.